Ahí está. Ya, jóvenes de tercero medio, ustedes habían estado haciendo una actividad, una actividad que estaba uniendo la idea de las potencias y sus exponentes con una función nueva, que es la famosa función logaritmo, y en eso es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Es decir, vamos a tratar de definir la función logaritmo, que vean los parámetros, cómo varían los parámetros, todo eso vamos a ver en esta clase. ¿Sí? Vamos a utilizar GeoGebra por si acaso, para que lo tengan ahí abierto y ya sepan que en cualquier momento los cambiamos a GeoGebra, porque específicamente vamos a ver cómo los parámetros hacen variar esta función logaritmo, que nos va a permitir modelar una serie de otras situaciones, obviamente dentro del ámbito de las ciencias. Les recuerdo un poco cuál ha sido como la tónica de esta unidad. Ha sido ver básicamente tres funciones nuevas que ustedes tal vez conocían o tal vez no. Pero más que nada, y más importante aún, que entender a cabalidad cada uno de los parámetros de esta función y entender a la perfección cosas que tienen que ver con la teoría de funciones, como lo que es el dominio y el recorrido. Interesa más que logren visualizar cómo estas cosas se pueden aplicar. ¿Sí? Ese siempre ha sido el foco, por eso las actividades han estado embarcadas en este desarrollo tal vez un poco autónomo de su parte, en el cual tienen que trabajar, indagar, buscar, representar, todo ese tipo de cosas que ustedes han hecho. Y en ese sentido yo solo he estado aquí como tratando de responder dudas cuando aparecen, y en el fondo dando como los cierres y tratando de formalizar un poco las ideas que hay detrás de estas funciones. Ustedes estaban trabajando en la última función que nos quedaba por ver, que es la logarítmica, y para eso hicimos un trabajo que estaba relacionando cada una de las potencias de 10, ¿sí?, con su exponente, y ver qué tipo de gráfica me permitía expresar esa relación. Entonces hoy día lo que vamos a hacer es observar las principales características de la función logaritmo ya como tal. Es decir, se terminó esta parte donde nosotros estábamos como viendo cómo se comportaba la curva, y hoy día vamos a ver cómo en la curva de la función logaritmo, para qué casos me sirve, y específicamente me interesa que ustedes van a trabajar en una actividad que tiene que ver con esta función logaritmo y los sismos, ¿sí? Porque vamos a ver qué tipo de problemas nos permite modelar esta famosa función. Entonces, dicho ese objetivo, vamos a tomar nota y recordar cosas del año pasado. ¿Alguien quiere ingresar acá? Ya. Entonces, esto es recordar la relación entre las potencias y los logaritmos que vimos el año pasado. Si en segundo medio uno ve todo lo que tiene que ver con potencias, raíces y logaritmos, y cómo es esta combinación entre estas tres ideas. Y ya que vamos a retomar el tema de la función logaritmo, es necesario dejar como súper clara cuál es la relación que tiene con la potencia. Porque vamos a ver en futuras clases, en la siguiente clase, que la función potencia con la función logaritmo son inversas unas de otras. ¿Sí? No sé si se acuerdan del concepto de función inversa, pero más que nada guardan una tremenda relación entre ambas funciones. Entonces, por eso es importante el dejar aquí en evidencia cuál es la relación que nosotros teníamos. ¿Y cuál es la relación? Es que todo logaritmo siempre puede ser expresado como potencia, y a su vez toda potencia siempre puede ser expresada como logaritmo. ¿Cómo? Respetando la siguiente, por así decirlo, transformación. Entonces, yo la base de mi logaritmo va a ser la base de mi potencia, el logaritmo va a ser el exponente de mi potencia, y el argumento de mi logaritmo va a ser mi potencia. ¿Sí? Yo teniendo clara esta transformación voy a poder resolver muchas cosas, bueno, también junto a las propiedades de logaritmos que nos interesan, pero esa es la gran transformación que yo puedo realizar entre logaritmos y potencias. De esta forma, si por ejemplo yo tengo logaritmo en base 2 de 16, ¿cuánto debe ser el resultado de esto?
¿Cómo yo 2 elevado interpreto? a x igual a 16. Exacto, 2 elevado a un número que me da 16. ¿Y eso cuánto es? ¿El 2 a cuánto lo elevo que me da 16? 3. 3. 2 elevado a 3. 2 por 2, 4. 4. 4. Ya, 4. Ahí sí, me Ah, faltó falta uno. 2. Perfecto. El resultado de este logaritmo es 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 2 elevado a 4 es igual a 16. Esa es como la respuesta que uno va contestando cada vez que aplica este operador que es el logaritmo. Y hay que entender que el logaritmo, así presentado como está acá, no es más que otro operador, así como uno aplica la raíz cuadrada, como uno puede aplicar la potencia, ¿sí? Como uno puede elevar a ambos lados de una igualdad. Yo puedo aplicar logaritmo, entendiendo que el logaritmo en este caso también funciona como un operador. Dicho eso, es que nosotros planteamos la siguiente actividad. ¿Qué se les pedía en esa actividad que ustedes debían indagar? Debían establecer la relación, ¿sí?, entre cada potencia de base 10, su exponente y el resultado. Entonces nosotros nos dábamos cuenta de que, obviamente, con las potencias de base 10 ocurre una cierta regularidad entre el índice de la potencia y la cantidad de ceros que yo tengo en el valor o el resultado de la potencia. Así, si yo tenía 10 elevado a menos 2, esto significaba que yo tenía 0,01, esta es la representación, y que me doy cuenta de que yo tengo dos ceros antes de tener el 1. ¿Sí? Si yo tengo 10 elevado a menos 1, esto yo que tengo un 0 antes del 1. ¿Sí? Y esta regularidad se sigue repitiendo incluso cuando las potencias son o tienen exponente positivo. En el caso, por ejemplo, acá de 10 elevado a 3 es 1000. ¿Por qué? Porque tengo un 1 y después tengo 3 ceros. ¿Sí? Esa regularidad ustedes la pudieron notar al completar una serie de tablas que se estaban solicitando sobre estos valores. Pero ¿qué es lo que interesa acá? Interesa lo siguiente. Interesa ver que si yo esto lo represento como logaritmos, es decir, aplicando la misma idea que acabamos de realizar, es esta transformación, ¿sí? Me doy cuenta que cada logaritmo de base 10 de todos estos números, de 0,01, 0,1, 1, 10, etcétera, etcétera, está relacionada con un número. Y este número era representativo y era el exponente que nosotros teníamos en cada una de estas potencias. Vamos a ver un ejemplo en donde se va a entender un poco el por qué utilizar logaritmos, cuál es la ventaja de utilizar logaritmos, pero básicamente lo que podemos ver acá es que con el mismo logaritmo en base 10 que se utiliza en todos, para números tan distintos como el 0,01, ¿sí?, que es de un orden de magnitud mucho menor que lo que vendría siendo el 1000, aún así, estos números que son tan diferentes entre sí, les puedo asociar un número en el cual la diferencia no es tanta. Eso a nivel gráfico es un tremendo aporte, y como insisto, vamos a ver un ejemplo a continuación, pero todavía estamos hablando de la actividad número 1 que ustedes tenían que realizar. Entonces, en esta actividad se les pedía que ustedes lograsen notar cómo esta diferencia que se generaba entre las potencias de 10, ustedes las podían asociar a un número representativo que en este caso pasaba a ser el valor del exponente. Y luego, ¿qué les pedían? Que ustedes, por favor, graficaran cada uno de los puntos que estaban siendo tabulados en las diferentes tablas que se entregaban acá, y en donde que yo tenía que graficar, en el eje X tenía que graficar las potencias de 10, y en el eje Y tenía que graficar su exponente o el exponente asociado. Es así, por ejemplo, que no sé si lo lograrán ver acá, pero por ejemplo el 0,001 está asociado con el menos 3, porque 0,001 está asociada a la potencia 10 elevado a menos 3. Entonces a ustedes se les pedía que asociaran el valor de la potencia con el exponente y viesen qué curva se estaba formando. Y aquí yo, o lo que les debió haber dado, es una especie de curva como la siguiente. ¿Sí? Donde tengo puntitos que van creciendo, 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 creciendo y se van alejando cada vez más. Después que le pedían en esta misma actividad, les pedían que por favor trazaran la gráfica. Y si yo me doy cuenta, esta gráfica que pasa por acá directamente está asociada a la famosa función logaritmo.
Es decir, que esta es la forma de una función logaritmo. Me doy cuenta que en valores muy pequeños crece, 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 hasta que un momento comienza como a detener su crecimiento, pero aún así esto va a seguir creciendo de forma indefinida. ¿Sí? A diferencia de la función logística, que tenía un cierto tope, la función logaritmo no lo va a tener. Va a ir creciendo, solo que va a ir desacelerando, por así decir, su crecimiento. ¿Sí? Entonces, esta es la actividad que ustedes tenían que tener y obviamente aquí se les pedía que calculasen, para obtener más puntos de esto, se les pedía que calculasen para exponentes distintos. Por ejemplo, qué pasaba si el exponente era 2,5, había unos decimales, qué pasa si el exponente era raíz de 2, etcétera. Y todo eso eran puntos que iban a estar dentro de esta forma de la función logaritmo. Entonces, ¿qué pretendía esta actividad? Pasar de algo conocido como lo eran las potencias de 10 y entender de alguna u otra forma esta relación que se estaba dando entre el valor de la potencia de 10 y el exponente. ¿Y qué operador a mí me permite relacionar el valor de la potencia de 10 con el exponente? Es el operador logaritmo. ¿Sí? Por eso aparece acá el famoso logaritmo, porque me permite a mí establecer esa relación. Y con esa relación se ganan muchas cosas, como la siguiente. Bueno, y ahí está la cosa loca que es, si es que algún todavía le tiene un poco de miedo a los logaritmos. Insisto, es solo un operador, así como hay facilidad para aplicar la raíz cuadrada y cuando uno se enfrenta tal vez a una expresión matemática y dice voy a aplicar raíz a ambos lados, esto es lo mismo. Logaritmo, yo podría aplicar logaritmo a ambos lados y seguiría ocurriendo lo mismo, así que hay que perderle un poco el miedo a esto. Y sobre todo ahora que tenemos como otra visión del logaritmo, que es la visión de función, que es la que vamos a ver a continuación. Entonces, la pregunta, noten lo siguiente. Aquí nosotros tenemos pesos en gramos de distintas cosas. Mosca, gato, mujer y una ballena. ¿Sí? ¿Por qué puse esos valores? Porque son valores bastante distintos en cuanto a gramos. Si se dan cuenta, una mosca pesa 0,0000501 gramos, un gato 600 gramos, por lo tanto mis gatitos pesan como 6 kilos. Una mujer aproximadamente, no, pucha, no sé, no, pero no, nadie se siente ofendido, pero 70.000 gramos, que son 70 kilos, aprox, una mujer adulta. Ballena, ¿cuántos ceros tenemos acá? Tenemos ahí 3, 120 millones de gramos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la pregunta que está planteada acá para algo que tienen en común esto, que son las masas de estos distintos seres? Es que si yo podría asociar esto a alguna potencia de 10. Podría asociar cada uno de estos gramos a una potencia de 10. Es decir, 10 elevado a cuánto me da, por ejemplo, 6.000. 10 elevado a cuánto me da 70.000, etcétera. Podría de alguna forma asociar estos valores a alguna potencia de 10. ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque si yo logro asociar los valores a alguna potencia de 10, me he dado cuenta que para valores tan distintos como los que estoy manipulando acá, parece que el exponente no presenta una variación tan grande como lo tienen estos valores. Por lo tanto, me resultaría mucho más fácil trabajar con los exponentes que trabajar directamente con estos números cuya diferencia es tanta. ¿Sí? Porque entre 120 millones y 0,000501 hay una magnitud enorme. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿se podrá asociar cada peso con una potencia de 10? ¿Sí o no? ¿Y cómo lo harían? ¿Cómo yo podría expresar el 6.000 como una potencia de 10? ¿Alguien se le ocurre? O por lo menos plantear la ecuación que a mí me permite tratar de obtener esto. 6 elevado a 1000. 6 elevado a 1000. Ya, pero ojo, queremos representarlo como una potencia de 10. ¿Sí? Es decir, y aquí voy a hacer la traducción al lenguaje algebraico. 10, esta es la pregunta que yo quiero resolver. ¿Elevado a cuánto es 6.000? Esa es la pregunta. Y ahora la otra pregunta es cómo yo encuentro el valor de x. ¿Cómo yo sé a cuánto tiene que estar elevado 10 para que esto me dé 6.000?
¿Cómo yo podría resolver eso? Usando logaritmo. Ya, usando logaritmos, perfecto. Bueno, igual tiene sentido porque estamos en una clase de logaritmos, así que... Perfecto. ¿Cómo aplico logaritmos en esto? Recuerden que al ser un operador en logaritmo, al igual como si quiero aplicar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad o quiero elevar al cuadrado a ambos lados de la igualdad, yo puedo hacerlo con el logaritmo, pero debo tener la precaución de que si aplico el logaritmo a un lado, tengo que aplicarlo también al otro lado de la igualdad. Entonces yo podría escribir logaritmo, ¿sí?, de 10 elevado a x es igual al logaritmo de 6000. Ahora, ¿qué puedo hacer con eso? Yo me acuerdo que había como unas fórmulas para sacar el exponente. Habían unas fórmulas para sacar el exponente. Sí, que era Perfecto. como una fórmula de logaritmo. Ya, y a eso es lo que vamos. Obviamente, como estar trabajando con logaritmos, sería súper bueno que recordásemos las propiedades del logaritmo para poder entregar respuesta a lo que estamos planteando acá. Es decir, 10 elevado a cuánto me da 6000. Y para eso tenemos un resumen de las principales propiedades del logaritmo. ¿Sí? Se las resumo así en simple. Vamos a utilizar solo estas 5, tal vez si es que llegamos a utilizarlas, pero son las más importantes. Al igual como uno se sabe como de memoria un poco las propiedades de potencia o las propiedades de raíces, uno también debe saberse las propiedades de logaritmo con la misma facilidad. ¿Qué me dice la primera propiedad? Es que si yo tengo igual base, igual argumento en un logaritmo, el resultado del logaritmo siempre es 1. Así de simple. Por ejemplo, logaritmo en base 3 de 3 es 1. Así de sencillo. ¿Y por qué? Porque recuerden que el logaritmo siempre lo tienen que interpretar o le pueden dar la interpretación de potencia. Es decir, están buscando que el 3 elevado a algún número les dé 3. ¿Sí? Esa es la lectura como potencia. Por lo tanto, ¿a qué número debo elevar el 3 para que me dé 3? A 1. ¿A qué número debo elevar la A para que me dé como resultado A 1? ¿Sí? Entonces, mientras se tenga el mismo argumento y la misma base, el resultado del logaritmo siempre va a ser 1. Siguiente propiedad como base es que el logaritmo en cualquier base de argumento 1 va a ser igual a 0. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, ese ejemplo está asociado ahí, este ejemplo va a estar asociado acá. Logaritmo en base 15 de 1. La propiedad me dice que es 0. Ya, pero ¿por qué es 0? El 15, ¿a qué número lo debo elevar para que me dé 1? Entonces ahí recuerdo las propiedades de potencia, en donde me acuerdo que cualquier número elevado a 0 siempre es 1. ¿Sí? Hay cualquier número con la salvedad del 0 que tiene ahí un comportamiento medio raro. Pero cualquier elemento que yo eleve a 0 siempre me va a dar como resultado 1, por lo tanto la única respuesta es 0. Porque 15 elevado a 0 siempre me va a dar 1. Y así con cualquier número. Ya, ¿qué otra cosa veo acá de propiedades que son como las tres más importantes? Son las que están acá. Estas son como más que nada fundamentales, son como fundamentos de los logaritmos. Pero si en un logaritmo yo tengo una multiplicación de términos que están en el argumento del logaritmo, yo esto lo puedo separar en sumas. ¿Sí? Si yo tengo una división, como está planteada acá, una división en el argumento, yo lo puedo separar en resta. Y la más importante o una de las más utilizadas es si yo tengo acá un logaritmo en donde en el argumento tengo una potencia, es decir, algo con un exponente, ese exponente puede pasar al frente del logaritmo y quedar multiplicando a todo el logaritmo. Esta última es de la siguiente forma. ¿Qué pasa si yo tengo un logaritmo de x elevado a 2? ¿Qué pasa si no le pongo base al logaritmo? ¿Cuál es la base que tiene ahí? Por defecto. 10.
10, exacto. Por defecto, si yo no pongo base, es base 10. Es decir, está asociada a las potencias de 10. Y son las que más vamos a utilizar. De hecho, los logaritmos que más se suelen utilizar son con base 10 y con base E. E, que es el número irracional que 2,7 y tanto. Sí, en algún momento nos podríamos meter en ese tipo de logaritmos, pero por el momento vamos a ocupar base 10, así que no vamos a escribir la base. Ya, según esta propiedad, según la última propiedad que es la que está acá, ¿cómo me quedaría esto? ¿O qué me permite hacer el logaritmo? ¿Qué puedo hacer con el exponente acá? Queda 2 por el logaritmo de x. Exacto. Es decir, que la gracia del logaritmo es que me permite este exponente pasarlo como multiplicación y dejarlo como 2 logaritmo de x. Entonces uno puede ver cómo que el logaritmo básicamente me ayuda a simplificar una serie de operaciones, porque si yo tengo multiplicación la estoy transformando en suma de cosas, que es mucho más cómodo sumar que multiplicar. Si yo tengo una división de cosas la transformo en una resta de elementos, lo cual también es mucho más sencillo hacer unas restas que generar divisiones. Y por último, si yo tengo potencias, lo transforma en algo que es una multiplicación. Entonces, a nivel de operaciones, el logaritmo, que no lo crean, va a simplificar mucho las cosas. Volviendo al caso, entonces, una vez que uno vio o trató de recordar un poco este resumen de propiedades que tenemos acá, ¿cómo podría asociar cada peso a una potencia de 10? De la siguiente forma, vamos a ir tratando de armar el esquema. 10 elevado a algo va a ser igual al peso determinado. ¿Sí? Al peso acá puede ser cualquier peso. Lo vamos a hacer de forma general para encontrar como una expresión que a mí me permita calcular el exponente de estas potencias de 10 que estoy buscando. Ya, ustedes dijeron por lo menos que esto yo puedo aplicar logaritmo. Es decir, lo voy a aplicar a ambos lados. Por lo tanto, me va a quedar logaritmo en base 10 de x igual al logaritmo del peso. Bueno, en este caso, estricto rigor es masa, por si acaso. Si es que nos ponemos físicamente correcto, es masa, no es peso. Ya. Ahora, ¿qué puedo hacer? Hasta aquí habíamos quedado. Se puede hacer como una ecuación, ¿sí? Recuerden que queremos despejar la x, queremos dejar solita la x, porque la x es el exponente que estamos buscando. Entonces la x se multiplica con el 10 más el peso, que sería un peso, cualquiera de los pesos que están ahí. A ver, la x se multiplica con el 10. logaritmo de 10. Ya, ok, estás bajando en el fondo el exponente aplicando la propiedad de logaritmos. Eso quiere decir que a este lado nos quedaría x por logaritmo de 10. Es igual. Perfecto, a logaritmo de p. Y ahí está listo. Y ahí sería dividir pasar el 10 con el peso y dejar la x sola. Exacto, por lo tanto la x me va a quedar como logaritmo de p dividido logaritmo de 10. Y aplicando propiedades, ¿cómo podría quedar esto mucho más bonito y mucho más simple? Si X logaritmo de p menos logaritmo de 10. ¿Puedo mezclarlas de alguna forma esto? Porque como se están dividiendo, se puede pasar a resta. Ya, ojo ahí con eso. La división tiene que ser dentro del argumento, no una división de logaritmos. Ah. ¿Sí? Ojo con ese detalle. Tiene que ser una división dentro del argumento, la cual yo puedo transformar en resta. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo de x partido 2, eso efectivamente es igual a logaritmo de x menos logaritmo de 2. ¿Sí? Entonces, yo no puedo hacer nada si es que tengo una división de dos logaritmos porque no tengo ninguna propiedad que a mí me avale el realizar alguna operación así como de manera automática.
Entonces esto quedaría tal como está acá arriba. ¿Sí? No se puede hacer nada más. Profes, ¿y si queda como un número también? ¿Cómo? Si fuera un número, Yo cambio el P por 6000, ¿queda igual? eso es lo que vamos a comenzar a hacer ahora. Como Ah, encontramos la expresión para obtener este exponente que estamos buscando y encontramos una expresión general, es decir, que no vamos a tener que estar despejando a cada rato, sino que ahora solo basta con reemplazar los pesos y yo voy a obtener el exponente que estaba buscando. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ya. Este peso, ¿qué exponente tiene asociado? ¿Qué exponente tiene asociado cada uno de los pesos? el 10. Ah, no, po. No, esa es la base. 10 elevado a ¿cuánto? X. X, exacto. Pero ahora podemos descubrir cuánto es X. Porque solo tenemos que poner en la calculadora logaritmo de 6000 dividido logaritmo de 10. ¿Y cuánto es el logaritmo de 10 en todo caso? 1. 1. Así que básicamente estamos poniendo el logaritmo de 6000. ¿Cuánto les da? Recuerden que este logaritmo acá es 1. ¿Sí? Así que estarían dividiendo básicamente por 1. ¿Cuánto les da el primer exponente? El del gato. Me da error. Error. ¿Pero qué reemplazaste? Logaritmo de 6000. Ya, logaritmo de 6000 dividido en el logaritmo de 1. No, pues, no es logaritmo de 1. Este logaritmo en base 10 de 10 es 1. Esto simplificado tú lo podrías escribir como x igual a solamente el logaritmo del peso. A mí me da 3780 no, 3778. Ya, es 3,778. Sí, Ya, me 7. confunden los puntos con los comas. Ya, aproximadamente es eso. Verifiquemos. Significa que si yo escribo 10 elevado a 3,778, debería darme aproximadamente 6000. Y claro, me da aproximadamente 6000, porque ahí hicimos una aproximación. ¿Sí? Ya, la mosca puede ser representado por 10 elevado a ¿cuánto? ¿Cuántos ceros tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 5 después de la coma. ¿Cuánto le da ese exponente? Medio 5,3. Perfecto, a mí me dio menos 5,3. Ah, eso, menos 5,3. Maravilloso. Acá el caso de la mujer. ¿Cuánto les queda? 10 elevado a ¿cuánto? 1, 2, 3. 4,84. 4,845. Y la ballena. Son 120 millones por si acaso. ¿Por qué tantos ceros? ¡Qué atroz! 8,079 me dio. ¿Les dio eso? Sí, medio lo ¿Sí? mismo. Ya, ok.
Ya, noten lo siguiente. Si yo sigo esta misma lógica que utilicé en la actividad número 1 que yo realicé, en donde estaba asociando las potencias con su exponente, me puedo dar cuenta que estos distintos valores de masa en gramos que tienen una variabilidad tremenda, o sea, estamos pasando de algo que pesa 0,000005 gramos a algo que pesa 120 millones de gramos, es decir, la variación es abismal. Me doy cuenta que no ocurre lo mismo con sus exponentes. ¿Entre qué valores va a variar los exponentes? Entre el -5 y el 9 aproximadamente. ¿Sí? Es decir, que todos los pesos de las cosas que están entre estos dos rangos, si es que yo lo trabajo con el representante, que es el exponente, la variación no es tanta. Y ustedes tienen que entender que esto, cuando uno lo trabaja de forma manual, ¿qué pasaría si uno quisiese hacer un gráfico de esto de forma manual? Supongamos que no teníamos tecnología y tenemos que graficar esto. Graficar distintos puntos que representen a los distintos animales, disculpen, distintos animales, a los distintos seres vivos que nosotros tenemos, ¿sí? Y quisiésemos hacer un gráfico de sus masas. ¿Cómo tendría que ser este gráfico? Tendría que ser gigante. De partida tendría que ser gigante, porque tendríamos que tener espacio para poner algo que pesa 120 millones de gramos. ¿Sí? Y además tendría que serlo bastante fino. ¿Para qué? Para tener cosas tan pequeñas como son las moscas y aún así otros seres que también son mucho más o tienen menos masa que el que está acá. Entonces, ¿cuál es el problema? Es lo que me acaban de decir. Tendría que ser un eje gigante en donde obviamente me faltaría mucho papel para poder graficar esto. Pero ¿qué ocurre? Con el tema de las potencias, yo siempre puedo asociar un exponente a estos valores. Por lo tanto, es mucho mejor el graficar los exponentes que graficar el mismo número, siempre sabiendo que son potencias de 10. ¿Y qué me permite a mí asociar el valor con el exponente de una potencia de 10? Es el famoso logaritmo. Por eso el logaritmo viene como a hacer mucho más simple el trabajo de asociar valores que son de órdenes de magnitud bastante diferentes con un número que es mucho más fácil de trabajar. Y en general los logaritmos se utilizan en todos los problemas en donde los valores varían mucho, tienen mucha variación. Por ejemplo, el caso de los sismos, ¿sí? Es decir, la energía liberada entre un grado y otro es completamente abismal la diferencia que hay entre un grado de sismo y otro. Por lo tanto, ¿cómo yo manipulo esos números que se van escapando cada vez más haciendo uso del logaritmo? ¿Por qué? Porque me permite asociar estos exponentes de estas potencias de base 10 con estos números que pueden ser gigantescos. ¿Qué otra escala o qué otro caso presenta como esta misma variabilidad? Por ejemplo, las escalas de decibeles también presentan mucha variabilidad entre como el rango audible y lo que está ya en el ultrasonido, ¿sí? Entonces, esta variación que es tremenda, es mucho más fácil de trabajar con algo que me permita asociarlo a potencias de 10, que en este caso pasan a ser nuevamente los logaritmos. Entonces, esa es la idea que me interesa que ustedes se queden en su cabeza. Que esta función logaritmo, y en general los logaritmos nos facilitan la vida en el sentido de que magnitudes que son completamente o sea, el orden de magnitud entre ellas es completamente grande, ¿sí? Me permite asociarlo a números que son mucho más manejables y fáciles de trabajar. ¿Cómo? Haciendo esta equivalencia que estamos haciendo entre el valor y el exponente de una potencia de 10. Y eso obviamente es gracias a los logaritmos. Entonces, ¿cómo queda todo modelo logarítmico expresado? De la siguiente forma. Va a ser mi función f de x igual al logaritmo en base a de un argumento. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Con qué condiciones? A tiene que ser mayor que 0 y A tiene que ser distinto de 1. ¿Sí? Esas son las únicas dos condiciones que quiero mencionar.
¿Qué se sabe? Que el dominio son todos los reales positivos, el recorrido son todos los números reales, y la gráfica siempre va a intersectar al eje X en el punto 1,0 y el eje de las ordenadas, y el eje de las ordenadas, es decir, el eje Y va a ser la asíntota de este modelo. Recuerden que el concepto de asíntota es aquella recta, ¿sí? Aquella recta en la cual yo o la función se va acercando sin nunca tocarla. Ese es el concepto de asíntota del modelo. ¿Me avisan cuando pueda cambiar esta lámina, por favor? Porque ahora vamos a construir la función logaritmo. En general vamos a ver qué pasa si es que varía el valor de A, qué pasa si yo a la función logaritmo le sumo algo fuera del argumento y qué pasa si a la función logaritmo le sumo algo dentro del argumento. Esos son como los tres casos que nos interesa ver. Por si acaso. ¿Ya puedo cambiar esto? No, todavía no, paciencia. Ahí también cuando veamos la gráfica vamos a ver el tema del dominio y el recorrido y por qué se comporta esto de tal forma. Entonces, ¿qué tenemos? Que este modelo nos va a servir para representar situaciones en donde el orden de magnitud entre los valores, es decir, la diferencia entre estos valores es demasiado grande, y este modelo nos va a permitir, como en el fondo, trabajar con números mucho más amigables. En el caso de la escala, o sea, el trabajo que van a hacer, la actividad que tienen planteada sobre sismos y logaritmos, ahí se van a dar cuenta de cómo sirve el utilizar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque obviamente la energía liberada es demasiado grande, ¿sí? En comparación, como les comentaba, con cada uno de los grados de los sismos, y es mejor ahí generar una asociación que nos permita trabajar de mejor forma con ese tipo de situaciones. ¿Ya sí? Sí, ahora sí. Gracias. Bueno, no quiero que vean eso, sino que pasemos directamente al análisis de los parámetros de la función logaritmo. Y para eso vamos a abrir GeoGebra. Nuestro buen amigo GeoGebra. Dolor de cabeza muchos. Vamos a ir a GeoGebra. GeoGebra clásico. Escriban GeoGebra clásico en el buscador. Y lo abren. Necesito que por favor me vayan comentando si es que algún paso necesitan que lo repita, porque necesito tener esa... Necesito saber si voy muy rápido o no. ¿Ya qué vamos a hacer en GeoGebra? En GeoGebra vamos a hacer lo siguiente. Déjenme acordarme el valor de las letras. Se va adentro ya. Vamos a generar 3 deslizadores. ¿Sí? ¿Qué es un deslizador? Para quienes no sepan, es un elemento de GeoGebra que nos permite ser construido, que está en la parte de acá. Si yo me fijo en esta parte de la pantalla, tengo muchas opciones, bueno, tengo muchos elementos del graficador, pero hay uno que se llama deslizador. Y el deslizador básicamente es una variable a la cual yo le voy a poder ir dando valores. Eso es lo único que hace el deslizador. Entonces, ¿cómo se crea el deslizador? Yo aprieto aquí la herramienta deslizador y aprieto cualquier región del plano y se me va a crear el famoso deslizador. Acá de nombre lo voy a dejar por defecto como nombre A. Va a ser un número, va a ir entre menos 5 y 5, eso lo dejo igual, pero el incremento quiero que vaya de 0.1. Es decir, que vaya aumentando 1,1, 1,2, 1,3, etcétera, etcétera. Como para ir viendo el detalle. Y ok. ¿Y qué se les debe formar? Este deslizador que está acá. Que ahí ustedes lo pueden mover y esto lo puedo mover acá. ¿Se dan cuenta? Por eso se le llama deslizador. ¿Y qué es lo que notan? Es que yo puedo ir haciendo variar este valor entre el 5 y el menos 5 porque yo fui los límites que le di. Entonces necesito que creen 3 deslizadores con las mismas características que el anterior. Si yo creo el segundo deslizador, de inmediato se le pone el nombre B por si acaso. Y este va a tener 0.1 también de incremento. Ok. Y el tercer deslizador
que va a tener por nombre C, que también va a tener incremento 0.1. Ok. Me avisan cuando tengan los deslizadores creados, por favor. Ya listo. ¿Listo? Ya. Ahí los pueden ordenar y dejar como quieran. Ya, cancelar aquí, no quiero más deslizadores. Ya listo, voy a poner mi gráfico acá para que se vea bien el primer cuadrante. Ahora que tengo los deslizadores, voy a ocuparlos en mi función. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Escribir la función logaritmo para ver cómo se comporta esta curva. Entonces voy a escribir f de x igual. ¿Igual a qué? Logaritmo. Y si me fijo, acá me entregan una serie de opciones de logaritmo. Logaritmo en donde yo determino la base y el exponente, o sea, la base y el argumento, logaritmo en base 10 del argumento solamente, logaritmo en base 2 y una serie de cosas. Yo me voy a quedar con la primera opción, donde sale logaritmo y entre paréntesis sale una b, una x. ¿Sí? Porque yo quiero variar la base para ver cómo se va comportando para distintas bases esta función. Entonces hago clic ahí y me dice que defina la base. Y la base va a ser el valor a. Por lo tanto le voy a poner a. Y después me dice que defina qué es lo que va a estar dentro del argumento de la función logaritmo. ¿Sí? Y en este caso, lo que yo quiero que esté en el argumento es que esté x, ¿sí? Más el valor c. Tanto el A como el C son los deslizadores que yo he creado. Y afuera del paréntesis de esto, le voy a sumar el B. Entonces, ¿qué les va a quedar en resumen? Voy a ver si tengo la opción lupa acá, para que vean mucho mejor lo que estoy haciendo. Lupa. Y ahí está la lupa. ¿Ven? Esta es la función que tienen que escribir. F de x igual a logaritmo, paréntesis, a, que es el deslizador a, coma, x más c, que es el deslizador c, cerramos paréntesis, más b, que es el deslizador b. Y una vez que tienen eso, simplemente enter. ¿Qué debiese ocurrir? Que si ustedes mueven los deslizadores ahora, en algún momento debiese aparecer una curva. Por favor, me avisen si alguien está perdido en esto, para poder ayudarlo de alguna forma. A quienes le apareció la curva, por favor, les pido que el B y el C lo dejen en 0. ¿Les apareció esto que estoy viendo yo acá o no? Algo hice mal. ¿Ah? Algo hice mal, no sé por qué, no me aparece. Ya. ¿Y qué escribiste en la función? Tengo lo mismo que tiene usted. Así, idénticamente igual. Idénticamente igual. Ya, ¿puedes compartir la pantalla para verlo? A lo mejor hay un problema que también tienen. Voy a Ya. dejar de presentar y voy a ver la tuya. Ya, ahí está, creo. Ahí. El incremento es de 0.1, por si acaso. Creo que lo tengo bien. De ahí muévela. Ah, mire lo que sucedió. ¿La viste? Ahí apareció. Es cosa de mover el nomás. Ya. ¿Ya? Buenísimo. ¿Alguien más tiene problemas? No, ¿qué hay que hacer ahora? Nada, solo estamos en esto. Solo estamos No, viendo es que no que hay... dijo que había que poner algo en 0. Ah, el B y el C dejarlo en 0. Ya.
¿Sí? Ya, entonces aquí uno puede ir variando los parámetros de esta famosa función logaritmo y vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces dejamos el b y el c en 0 para que no influyan en nada hasta el momento, para así analizar en qué influye el valor del coeficiente a. Y el coeficiente a, recuerden que es la base de mi logaritmo, la base de esta función logaritmo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo primero que podemos notar? Si ustedes llevan a 0 el valor de a, se dan cuenta que no existe función logaritmo, es decir, hay una línea recta sobre el eje X. ¿Qué pasa si yo me voy a los negativos? ¿Qué pasa si estoy en los negativos? ¿Cómo es la función en los negativos? Se va, Ok, no hay va. nada. No hay nada. Exacto. No hay nada, no hay función. Por eso la función está definida siempre desde a mayor que 0, porque la base de mi logaritmo siempre tiene que ser números mayores o iguales que 0. Ya, ¿qué va pasando a medida que veamos las otras condiciones que se tienen que cumplir? ¿Qué pasa en los valores que son mayores que 0? Me doy cuenta que tengo este tipo de curva, ¿sí? Es una curva que si me voy dando cuenta, a medida que va aumentando x, esta curva va decreciendo. 0,3, 0,5, 0,7, va decreciendo, 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 hasta que llega a 1 y todo desaparece nuevamente. Es decir, dejo de tener nuevamente función logaritmo en los valores, o sea, cuando la base es igual a 1. ¿Y qué pasa? Más allá del 1, me encuentro con esta función que ahora pasa a ser creciente. ¿Sí? Independiente que se vaya como apegando al eje X, como lo podemos ver acá, esta función sigue creciendo. ¿Sí? Yo podría ir avanzando, avanzando y me doy cuenta que siempre va a seguir creciendo, creciendo de alguna u otra forma. Entonces, ¿qué conclusiones puedo sacar hasta el momento? Es en el fondo confirmar lo que habíamos visto, de que esta función está definida para los valores que son de partida mayores que 0, ¿sí? Y en donde el a no puede ser 1, porque si es 1, nuevamente desaparece mi función. ¿Y qué otra característica puedo notar? Que entre 0 y 1, si mi base es entre 0 y 1, mi función es decreciente, es decir, es una curva que comienza a caer, a caer, a caer. Por lo tanto, a medida que voy avanzando en los valores de x, me voy acercando hacia los valores negativos, por eso se le llama decreciente a esta parte. Pero si yo estoy en la parte positiva, o sea, disculpen, si es que a es mayor que 1, me encuentro con una función creciente. Pero que a medida que aumenta la base, esto se va cada vez acercando más al eje X. Se va como doblando esta función. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que obviamente el a tiene que ver con el crecimiento de esta función. O sea, la base tiene mucho que ver con el cómo se comporta y cómo crece o decrece la función logaritmo. Ya, ahora los invito a notar lo siguiente. Esta función, ¿en qué punto del eje X corta todo el rato? Independiente del valor de a. En 1. En 1. O sea que el punto 1,0 siempre es parte de esta función logaritmo, independiente si es decreciente o creciente. ¿Sí? Para ambos casos siempre va a cortar ahí en el 0,1. Ya, ahora, probemos lo siguiente. Dejemos el a en 2. Movamos el b y veamos qué ocurre si es que yo muevo el b. ¿Qué notan que ocurre? Sube y baja. Sube y baja, perfecto. ¿Y el b dónde estaba? Noten que el b es un número que está fuera del argumento de la función logaritmo. O sea que si b vale 2, lo que tengo es logaritmo en base 2 de x más 2, fuera del argumento. Si yo tengo que b vale 4, es logaritmo en base 2 de x más 4 aparte. Lo pueden ver por si acaso en la vista algebraica que tienen acá al lado. Entonces, efectivamente, al yo sumar un elemento fuera de la función logaritmo, es decir, fuera del argumento de la función logaritmo, lo que voy a hacer es que esto suba o baje. ¿Cuánto? Dependiendo de lo que valga, en este caso, el valor que yo le estoy sumando.
Es decir, si b vale 1, toda mi función se traslada en una unidad hacia arriba o hacia el lado positivo del eje X. Si vale 2, todo esto se traslada nuevamente 2 unidades en la parte positiva del eje Y, etcétera, etcétera. Si yo le sumo algo negativo, ¿qué es lo que hace? La función obviamente va a bajar, etcétera. ¿Sí? Ahora dejemos el b en 0 y movamos el c para ver qué ocurre. Y díganme qué ocurre. El c, les recuerdo que es el valor que se está sumando dentro del argumento del logaritmo, a diferencia del valor b que se estaba sumando fuera del argumento del logaritmo. Esa es la gran diferencia. Se mueve por el eje. Perfecto, se mueve por el eje X. Pero ¿cuál es la diferencia con respecto al de arriba? Es que acá, si yo le sumo algo positivo, se mueve hacia la izquierda, es decir, se mueve hacia la parte negativa del eje X. Era lo mismo que ocurría con la función potencia. Mientras que si yo le sumo algo negativo, se mueve hacia la parte derecha de la función potencia. ¿Sí? Entonces eso es lo que yo quería mostrarles acá con el tema de la traslación, de cómo los valores van afectando de alguna u otra forma al movimiento de esta curva. Y efectivamente yo me puedo topar con distintas cosas, es decir, con unas combinaciones de parámetros que yo podría llegar a realizar, pero la idea es que ustedes vayan comprendiendo más que nada cómo afecta cada uno de esos números que está presente ahí en la función a la gráfica de la función. Bueno, obviamente ustedes pueden seguir después introduciendo con esto y cambiando los parámetros. Conclusiones. Se confirma lo siguiente. La gráfica intersecta el eje X en el punto 1,0, perfecto. Este logaritmo, en donde yo no le sumo nada ni fuera ni dentro del logaritmo, cumple todas estas condiciones. El dominio son todos los reales positivos, ¿sí? Exactamente, yo puedo agregar cualquier número real a esta función logaritmo, no así, yo no puedo agregar números negativos a este logaritmo. Por eso está definido siempre en el primer cuadrante esta función logaritmo, porque ahí están todos los reales positivos. El recorrido siempre van a ser todos los números reales también, es decir, que voy a abarcar todos los números del eje Y. Mi función va a pasar por cada uno de esos valores del eje Y. Aquí también vemos las formas. Si A es mayor que 1, ¿sí? Tenemos que esta función es creciente, siempre va a seguir creciendo, incluso aunque vaya más lento, aún así va a seguir creciendo esta función. En cambio, si el valor está entre 0 y 1, esto va a ser decreciente, va a ser que mi función, a medida que voy avanzando en los valores de X, cada vez puede ir decreciendo en los valores de Y. ¿Sí? Eso también lo pudieron ahí observar. Y estas conclusiones que están acá vienen un poco a resumir lo que estábamos viendo, que mientras mayor el valor de A, la función tiene un mayor crecimiento, es decir, que el valor del parámetro necesariamente con el crecimiento de la función. La gráfica de Y, si es que yo le sumo algo que está fuera del logaritmo, tal como está presentado acá, ese B está fuera del argumento, lo que hace una traslación vertical, es decir, que sube o baja esta función. Y en el caso contrario, si yo le sumo algo dentro del argumento, si es que eso que le sumo es positivo, se traslada hacia la izquierda. En cambio, si es negativo, se traslada hacia la derecha, como que tiene un poco ese juego al revés de lo que uno podría pensar, o como ocurre con el eje Y, que si yo sumo algo, esto sube, si yo bajo algo, o sea, si yo resto algo, esto baja. Aquí se comporta como a la inversa. Si yo sumo algo positivo, se va hacia los negativos. Si yo sumo algo negativo, se va hacia los positivos. ¿Sí? Eso es lo que estamos hasta el momento. Eso es parte de las conclusiones del movimiento de la gráfica. ¿Puedo cambiar esto? ¿Sí? Más que nada me interesa como que tomen nota y ustedes pueden obviamente ir verificando esto que se cumple con lo que acabamos de construir. ¿Sí? Así que esas conclusiones las pueden obtener. Terremotos y logaritmos. Vamos a pasar a la actividad práctica, en donde ustedes van a tener que ir verificando y a la vez descubriendo cómo nos va a ayudar esta función logaritmo a representar una serie de situaciones de las características que ya les he mencionado anteriormente.
y para eso van a hacer la siguiente actividad que tiene que ver con terremotos y logaritmos. Vamos a pasar a ver la actividad, muchachos. Se la voy a subir de inmediato a Classroom. Tercero. Acá. Ya, básicamente, ¿qué les presentan acá? Les presentan o les hablan de dos tipos de formas de obtener o relacionar y cómo yo determinar la magnitud de un sismo y relacionarla con la energía que éste va liberando, ¿sí? Y en la cual, acá está la actividad, tiene la historia de esta escala o este modelo que a mí me permite determinar, en este caso, la magnitud del momento sísmico que está representado por esta letra que está acá, dado el M0 que significa momento sísmico. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Obviamente está detallado acá para que ustedes lo puedan ver, pero podemos notar que tenemos nuestro famoso logaritmo de base 10 involucrado en esto. Entonces la actividad es súper sencilla, aparte de pedirle un poco de comprensión de lo que está acá leyendo en este texto, es básicamente hacer el cambio mediante este modelo de que si a nosotros nos entregan una magnitud, nosotros poder determinar la otra variable e ir completando esta tabla. Es decir, que si a mí me entregan el momento sísmico, yo pueda determinar la magnitud del momento sísmico. Es decir, la escala que uno a veces o uno tiene en la cabeza, ¿sí? De que la escala de magnitud 9.5, ¿a qué momento sísmico corresponde esta magnitud? Eso es lo que tienen que ir descubriendo. Entonces, en algunas partes les van a dar acá la magnitud y les van a pedir el momento sísmico, etcétera, y viceversa. Entonces, la idea es que ustedes recuerden un poco la actividad que recién acabamos de hacer de transformar esto, porque si a nosotros nos entregan el momento sísmico, que es el M sub O, que está acá, es súper simple porque es solo reemplazar y calcular. Pero, ¿qué pasa si nos piden la magnitud del momento sísmico, que es la letra que está acá? ¿Cómo yo puedo despejar una en función de otra? Es decir, ¿cómo yo podría despejar M sub 0, que es el momento, el momento sísmico, disculpen? ¿Sí? Tendría que pasar este para allá sumando, ver qué pasa con el 2 y el 3, pero la idea es cómo yo logro despejar o sacar de ese argumento ese valor que está ahí. Es parte de las cosas que tienen que hacer y recordando siempre la transformación que hay entre logaritmos y potencias. Recuerden siempre que todo logaritmo puede ser expresado como potencia, por lo tanto, si a mí me piden despejar el M sub O, voy a tener que en algún momento aplicar esa idea, para que me quede libre de ese logaritmo. Y completan tablas, y después se les pide graficar. Entonces, en esta parte, en la 5, les piden que obtengan algún programa digital para graficar la magnitud con el momento sísmico. Es decir, los datos que van obteniendo acá los tienen que ir graficando. Y en la parte 6 se les pide que solo utilicen los exponentes de la potencia de 10. ¿Sí? Es decir, que acá el sismo, que le adelanto que este es 8.8, lo tengo que asociar con el 29,25 que está acá. Entonces, al final, lo que se pide que concluyan es que es más fácil, o bien trabajo con el valor completo de este momento sísmico, o trabajo con los exponentes, que será mucho más sencillo de trabajar. Y obviamente que vayan viendo cómo van resultando las gráficas. Y en la parte 2, se les pide que calculen, haciendo uso de este modelo, ¿sí? Que tiene que ver con la magnitud de las ondas superficiales de un sismo y la energía liberada, que está acá en la letra E, ¿sí? Les piden que nuevamente vayan completando una tabla en donde van a tener la magnitud del sismo con la energía liberada por ese sismo, ¿sí? Entonces nuevamente van completando las tablas y ojalá que al completar la tabla después puedan realizar un gráfico para que vean cómo se va comportando esta otra tabla. En el fondo son dos escalas distintas para medir una misma situación, que son los sismos, pero ambas utilizan logaritmos para ir calculando cada una de las, o hacer la conexión entre magnitud, y en este caso momento sísmico, o bien magnitud y energía liberada por un sismo. La verdad es que ahí van a tener que ir leyendo y van a ir completando esta actividad que
es una aplicación de un poco lo que hemos trabajado y hemos visto en esta clase. Conceptos claves, recordar la relación entre las potencias básicamente y los logaritmos, tenerlas como súper claras, el cómo yo puedo transformar una cosa en otra, porque dependiendo de eso, siempre voy a poder transformar algunos valores, ¿sí?, que tengan mucha distancia entre sí, que la magnitud de orden entre esos valores sea abismal, por así decirlo, llevarlo a una escala un poco más sencilla de trabajar, en donde la diferencia no sea tal, y eso se hace mediante la relación que hay entre estas potencias de base 10 y los logaritmos, como vimos en el caso de las masas de los distintos seres vivos que estaban ahí presentes. Y lo otro clave también es la forma de esta curva de la función logaritmo, tener claro cuándo es creciente, cuándo es decreciente. Vamos a ver distintos tipos de situaciones que son modeladas, y recuerden cómo los distintos parámetros comprometen o afectan a esta famosa curva, cómo el valor de la base va a hacer que esta función sea creciente o decreciente, y cómo es la forma de esta curva, cómo si yo le sumo un cierto valor tanto fuera o dentro del argumento, esto va a provocar traslaciones de la curva dentro del plano cartesiano. Esas cosas son algunos detalles que tienen que ir quedando un poquito más claros. Obviamente vamos de a poco en esto. Así que eso, chiquillos, vamos a detener la grabación. Bueno, quedan 15 minutos. Por lo menos me interesa que lean la actividad. El jueves no tenemos clase, así que esta actividad vamos a entregar el tiempo necesario para que sea trabajada el próximo martes, ¿sí? Y es de esta misma actividad que se van a pedir ciertas cositas para que ustedes entreguen como parte de una pequeña evaluación, ¿sí? Así que es importante que trabajen en esta actividad.